entrar rápidamente a temas que tienen que ver con la política en nuestro país, tan dinámica. Cuando comenzaba le decía, la política es demasiado dinámica en nuestro país y para ello hemos invitado a Julio Ascarrún, politólogo y docente de nuestra institución. Así es que, Julio, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, bueno, un gusto estar aquí. A ver, Julio, tan dinámica es la cosa que yo quisiera partir por hacer una pequeña reflexión sobre cómo estás viendo el tema del poder judicial y la política en nuestro país, porque ningún país y ningún momento histórico ha prescindido de la justicia en términos de instrumentalizarla. El tema es cuánto la instrumentalizas, cuánto de autonomía le puedes dar a tu poder judicial y cuánto visibilizas ese manejo de la justicia. ¿Cómo ves este momento? Sí, como tú dices, el Poder Judicial en Bolivia y en todos los países, bueno, la mayoría de los países del mundo, siempre juega un rol político. No es un actor que esté al margen de la política. Su misma designación pasa por el juego político, sea por medio de un proceso electoral como en Bolivia, o por designaciones presidenciales, legislativas, es decir, convive, cohabita con el proceso político. Esa pregunta de cuánto se lo utiliza, cuánto se lo visibiliza, yo le aumentaría un ¿para qué? Porque hay efectos, hay escenarios en los que la utilización del Poder Judicial, es decir, la judicialización de la política, puede tener efectos democratizadores, sí, y escenarios en los que puede tener efectos más bien de reversión, de retroceso democrático. Mucho depende para qué se lo utiliza, junto con tu interrogante de cuánto es lo que se lo utiliza. Estas últimas semanas hemos visto en Bolivia un uso no solamente muy extenso, sino un uso muy visible no solamente de todo el Poder Judicial, sino de un órgano en concreto, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Desde el fallo que inhabilitaría a Evo Morales, desde el fallo reciente de su prórroga, desde el fallo reciente para la sucesión en la gobernación de Santa Cruz. Es decir, en estas últimas semanas, de manera ultra concentrada, el Poder Judicial y el Constitucional específicamente, no solamente se lo ha utilizado, sino que se lo ha utilizado de manera muy abierta, muy visible. Ahora, tú me pones casi en la necesidad de preguntarte lo que hablabas, es decir, podemos ver como un retroceso. Depende del caso y depende del uso específico. Hay elementos, por ejemplo, podemos pensar en una situación en la que el ordenamiento jurídico y los estándares democráticos están relativamente tranquilos, llamémoslo el escenario del 2016, post-referéndum, y que el involucramiento del judicial, concretamente del constitucional, involucra sí un retroceso al no solamente habilitar una reelección indefinida, sino al desoír los resultados de un proceso eleccionario, como ha sido el referéndum. En ese escenario sí sería un resultado de retroceso democrático. En otros escenarios, cuando más bien se busca recuperar o retornar a las vías tradicionalmente, en términos liberales, democráticas, podría más bien representar un involucramiento democratizador. Pero sabemos de que no es una lógica, una tendencia clara, sino que son momentos y son temas específicos en los que a veces el uso judicial puede tener estos efectos democratizadores y a veces en los que puede tener efectos desdemocratizadores. Ahora, en ese escenario, ¿cuán importante y qué tipo de ventaja otorgaría en la contienda política en nuestro país el tener un instrumento como la justicia operando para dar dádivas, ventajas, canalizar procesos, etcétera? Porque lo estamos viendo, es decir, el gobierno ahora se vale mucho y está comenzando a matar fichas a partir de esto, ¿no? Es decir, preparando un escenario propicio para sus ventajas. Claro. En un escenario más tradicional, si se quiere, no tiene ninguna ventaja, porque siempre la instrumentalización de la justicia genera un círculo vicioso y una caída en picada de los estándares democráticos, sobre todo los estándares democráticos liberales. Pero en el contexto actual, en el que vemos un movimiento al socialismo fragmentado y que esa fragmentación, esa división interna, está dinamizando la política por primera vez en mucho tiempo. Acordémonos de que durante los gobiernos de Evo Morales el aparato estatal y el aparato partidario era monolítico. Las decisiones eran de arriba hacia abajo sin ningún tipo de discusión.
Sí. Ahora las decisiones también son de arriba hacia abajo, pero hay discusión, y discusión con poder, ¿no? Porque las oposiciones están marginalizadas desde hace mucho tiempo de la política. No tienen capacidad de coalición, no tienen capacidad de veto, algo de movilización muy esporádica, pero las dos facciones del MAS tienen capacidad de movilización, tienen capacidad de coalición, tienen capacidad de veto. Entonces, en este escenario, la judicialización de la política puede abrir una posibilidad de mejorar las condiciones de competitividad del sistema y por ende fortalecer de alguna manera la democracia. Pero este resultado no es automático, lamentablemente. Así como se abre una posibilidad de democratización, se abre con igual de chances una posibilidad de mayor autocratización del sistema político boliviano. Qué complicado, ¿no? Y en este contexto, cuando tenemos un oficialismo que crea su propia oposición, ¿qué rol le compete cumplir a las otras oposiciones, a las que entre comillas las llaman en nuestro país de derecha o etcétera? El rol que tienen y la ventaja o la oportunidad, mejor dicho, que tienen en este momento es poder jugar a hacer fichas de cambio. Al levismo no le alcanza por sí solo, al arcismo no le alcanza por sí solo. Se necesitan ellos mutuamente o necesitan de las oposiciones o al menos de algunas fichas de las oposiciones. Entonces pueden ser moneda de cambio, que es básicamente lo que han estado haciendo con las judiciales. Lastimosamente las elecciones judiciales se han retrasado, pero porque no ha habido el consenso de todas las fuerzas, inclusive las dos facciones del MAS, en un acuerdo de cuáles serían los procedimientos idóneos para esta elección, para la preselección, y obviamente que tiene relación completamente directa con quiénes serían esos candidatos preseleccionados que van a la elección, ¿no? Entonces, abre un espacio de oportunidad en la que juega como ficha de cambio, como posibilidad, como actor de veto. No veo difícil que juegue actor de coalición, porque las coaliciones están mal vistas y de alguna manera no han tenido, no se tiene una cultura muy propensa al consenso, pero sí actores de veto en el que pueden bloquear ciertas iniciativas que no están de acuerdo a una agenda que ellos defienden, y que en algunos casos sí efectivamente es institucionalista, en otros no tanto, lamentablemente. ¿Tú ves en este contexto político, Julio, una lucha más por el poder o más por un proyecto político, es decir, de transformación del país? Yo veo más una lucha por el poder, porque dentro de las diferencias que tienen el levismo y el arcismo, las dos facciones del MAS confluyen en un proyecto relativamente similar, en el que no juegan ningún rol ni el más mínimo las oposiciones, ni siquiera como oposición, y las oposiciones desde hace mucho tiempo que no tienen un rol claro de proyecto de país a futuro, ¿no? Picotean algunas propuestas, picotean algunos momentos coyunturales, pero no tienen una visión estructural de lo que sería el país. Entonces, si la pelea, es decir, si hay confluencia entre dos actores dentro del MAS en cuanto al proyecto, pero hay una lucha tan intensa como la que estamos viendo este último año prácticamente, entonces ahí no es tanto una cuestión del proyecto, sino es una cuestión de quién lidera el proyecto, quién maneja el auto, no a dónde se está yendo. Terrible. En este contexto, en algún momento con algunos amigos que siempre vienen a conversar sobre estos temas que nos interesan, hablábamos sobre el proyecto político cruceño, liderado seguramente por algunos espacios cruceños, cuyo elemento fundamental es el tema federal. Pero resulta ser que ahora estamos asistiendo a un escenario cruceño que ha comenzado a fragmentarse dentro de sí mismo. Es decir, podríamos considerar un acabose ya de este proyecto político, dadas las pugnas al propio interior de la gobernación y de los propios proyectos políticos cruceños, ¿concreemos? No creo que tengamos la necesidad, al menos los elementos para ser tan fatalistas en este momento. Sí. Así como no podemos dar por muerto al MAS, más allá de su discusión interna, no podemos dar por muerto un proyecto cruceño. El problema del proyecto cruceño es que tiene justamente fronteras en el oriente. Y atravesar esas fronteras no es tan sencillo, porque es un proyecto pensado no desde el oriente para el país, sino para el oriente. Entonces, atravesar esas fronteras le genera un problema, pero como todo proceso político va a tener sus momentos de mayor dinamismo, de mayor confrontación interna, pero yo no lo daría por muerto en este momento.
pero tampoco ha tenido la capacidad, es decir, se ha quedado en sus propias fronteras, no ha tenido la capacidad de irradiarse al resto del país. Exacto, justamente porque mucho del proyecto político cruceño está subordinado a un proyecto económico, a una visión de la economía, de cómo se debiera manejar la economía. Una visión que apunta a una intervención del Estado cada vez menor, sí, pero con un fuerte componente identitario. Porque si fuera solamente el componente económico, sí, prácticamente liberal económico, apuntaríamos al Alto como un escenario perfecto para acompañar un proceso cruceño. En el Alto se tiene experiencia, tiene una dinámica económica altamente informal en la que el Estado no está presente en lo más mínimo. Sí. Pero esa característica identitaria del proyecto cruceño, sí, genera que no se puedan cruzar esas fronteras por más de que hayan convergencias con otros espacios. Más fuerte. Algún profesor mío de economía me decía, y el capitalismo más salvaje que he visto ha sido en el Alto. Sí, hay muchos que dicen. En verdad. Quiero retomar el tema de esto del corto plazo. Hoy está muy dinámica la contienda entre el arcismo y el evismo como elemento fundamental de la política en nuestro país. Dado el contexto de cómo se está llevando adelante, ¿cómo ves el rol protagónico de la oposición en esta pelea entre estos dos espacios? Creo que para la pelea entre el evismo y el arcismo, la oposición es ficha de cambio. Al menos no se ha posicionado hasta ahora como una alternativa a estas dos opciones, sino que siguen siendo dos mundos separados, el masismo con su pelea interna, la oposición con su pelea interna desde hace mucho tiempo. Sí. Pero completamente separados. No hay, incluso el electorado posible, porque todavía no hay un electorado conformado, pero el electorado posible incluso está también separado. Distintas encuestas de opinión pública que ya desde el año pasado daban cuenta de dos mundos completamente paralelos entre sí y con sus pugnas internas. Entonces, la oposición no juega un rol tan directo dentro de la lucha del MAS, al menos no que ellos lo definan, sino que para los actores que están en pugna dentro del MAS, la oposición es una ficha de cambio o incluso una suerte de amenaza o de denuncia. Hemos visto que tanto Arce o el arcismo y el evismo se han denunciado mutuamente de estar coaligados con la oposición en distintos momentos del año, ¿no? Sí. Es decir, la oposición es esa denuncia, como una suerte de mala palabra dentro del masismo. Ahora, asumiendo, en algún momento tú mismo señalabas de que en realidad el proyecto político del MAS es el mismo proyecto político. En ese contexto, ¿no crees que dadas estas pugnas tan fuertes que existen, etcétera, y asistamos a un nivel seguramente más intenso porque se hablan de movilizaciones, es decir, podemos intensivamente ver, y hoy día han dado dos señales muy fuertes. Una de las primeras señales tiene que ver con que el presidente sale a la palestra pública a reclamar por un congreso que elija la dirección nacional de ese partido político para que tome las riendas. Es decir, ¿tú crees que esta contienda en algún momento, después de aislarlos tanto, los vuelva a hacer converger porque es el mismo proyecto político? Es un escenario posible. El tema está en que esa convergencia se daría a partir de las bases. Yo veo ya prácticamente imposible o muy difícil, sí, una convergencia a nivel de las élites del partido. Se han peleado mucho, pero tú sabes que en política puede ser enemigo gratuito. Puede ser ríos de sangre. Sí. En política todo puede suceder, pero creo que cada vez estamos asistiendo a un hundimiento más de estas diferencias entre las élites, ¿no? Ya de manera abierta han habido declaraciones y acciones, sobre todo, más allá de las declaraciones, justamente, nuevamente volviendo a poner sobre la mesa al Tribunal Constitucional este fallo, esta declaratoria de que la reelección no es un derecho humano, ¿no? Es decir, es un golpe directamente contra Evo Morales, no es algo que va a afectar, o que no tiene nombre y apellido esa parte. Aunque no lo diga explícitamente, pero tiene esa impronta. Entonces, a nivel de las élites es difícil, pero a nivel de las bases sí puede haber una convergencia, sobre todo porque ambos actores en pugna dentro del MAS tienen completamente claro que el MAS se pelea en cuanto al partido y en cuanto al instrumento político. Es
decir, se pelea el partido político, el registro ante el Tribunal Electoral, la dirigencia, lo que está demandando justamente el presidente Arce, pero también se pelea el instrumento político, las bases, el pacto de unidad, las organizaciones sociales, se pelean los dos frentes. Había momentos en los que el arcismo parecía que estaba peleando solamente el partido y el levismo controlaba el instrumento. Sí. Han habido momentos, justamente cuando el levismo retomó su propio Congreso, que retomaba el partido y el arcismo generaba su propio pacto de unidad. Es decir, las fichas se están moviendo constantemente, pero ninguno de los dos actores es ciego respecto de que esta batalla se pelea en dos frentes que son muy intensos ambos. No son dos frentes que uno sea menor que el otro. Son dos frentes muy amplios, muy conflictivos, muy complejos ambos, pero ambas facciones están conscientes de que la lucha está ahí. ¿A quién le das más posibilidades? Es difícil saber. Porque no olvides que Arce está manejando el Estado, sí, el gobierno, y es un actor demasiado fuerte orgánicamente, tiene una capacidad de movilización muy grande, tiene una estructura orgánica, tiene capacidad de financiamiento, movilización, tiene diferentes dispositivos que pueden ser coercitivos en algún momento, etcétera. Sí, bueno, como te decía, es una apuesta difícil. Sin jugármelas del todo, es decir, no pondría mis manos al fuego por ello, pero en este momento me da la sensación de que el arcismo tiene una leve ventaja, justamente por estas condiciones, por las condiciones del manejo del aparato estatal. Y no porque sea Arce, no por el aparato que ha construido, sino porque el aparato estatal, desde los gobiernos de Evo Morales, e incluso desde antes de Evo Morales, es algo que los gobiernos de Morales no han modificado, sino que simplemente lo ha aprovechado a su favor. Desde antes de los gobiernos de Evo Morales, todo lo que conocemos como la democracia pactada, los partidos tradicionales, también tenían este mismo manejo del Estado, que es un Estado clientelar, un Estado patrimonialista, que el que tiene el poder, no solamente tiene el poder de manejar el gobierno o el Estado, sino que tiene el poder de definir quiénes entran en qué cargos y jugar con esos cargos. Eso es básicamente un Estado patrimonialista. Y eso es algo que viene de larga data, que lo ha utilizado, lo ha profundizado Evo Morales, y ahora Arce también lo está utilizando a su favor. Y esa no es una ficha menor, no es algo que valga la pena dar por sentado, y por ese tipo de poder, de musculatura, le daría una leve ventaja en este momento a Arce, porque además ha sabido jugarla con los movimientos sociales, le ha volcado, la pateado el tablero en temas del Congreso y la dirigencia nacional más, entonces todavía ha vuelto a abrir el escenario. Y así como está abierto para Arce, también en algún momento podría estar abierto para Evo. Asumiendo la posibilidad de que se concrete esto de la reelección, ¿ves algún otro actor nuevo que puede incursionar con la fortaleza de Evo Morales en la política interna del MAS? Y quiero ser más concreto, ¿Andrónico lo ves como un protagonista fuerte? Yo veo como un protagonista fuerte, pero no a la par o al protagonismo de Evo Morales. Evo Morales es un actor que no solamente tiene una capacidad propia, sino que ha estado en el momento y el lugar justo. Es decir, Evo Morales ha participado en una elección en el 2002, cuando la principal opción política era Manfred Reyes Villa. Sí. Luego Gonzalo Sánchez de Lozada se la da la vuelta y termina nuevamente dándosela la vuelta a Evo Morales para quedar en segundo lugar. Pero esa elección del 2002 es central para su carrera política. No solamente porque se catapulta con una candidatura presidencial muy buena, que por más de que no la gane, ha sido una candidatura presidencial muy buena, sino porque también le permite el sistema electoral seguir en carrera y entrar como diputado a la Asamblea o al entonces Congreso de la República. Es decir, no se queda por fuera del sistema político. Es más, sigue como una posición muy fuerte dentro del sistema político, al punto de que los partidos lo terminan expulsando. Es decir, Evo Morales ha construido no solamente por las capacidades personales, sino porque ha tenido un contexto y una coyuntura ultra favorable para ese fortalecimiento. Una coyuntura que no es la misma en este momento. Tal vez Andrónico tiene capacidades similares o incluso mejores a las de Evo, no lo sabemos todavía, pero su contexto, su coyuntura, su momento no se ha dado, al menos no todavía, y entonces es difícil pensar que podría generar un liderazgo de esa magnitud como la que ha tenido Evo, sobre todo en 2005. Para concluir, al margen de estas fortalezas, Evo también ha
experimentado debilidades muy contundentes. Cuando tú hablas con alguna base social, te dicen decisiones erráticas que habría tomado en momentos claves de nuestra historia, en los últimos. Y concretamente te digo, cuando sale del poder, ¿no? Muchos consideran que podía haber escapado todo, el estar al margen de la estructura del poder o del ejercicio real del poder estatal, etcétera, etcétera. ¿No podrían limitar mucho a Morales? Sí, sí, definitivamente. Estar al margen del sistema político te limita. Por más de que la política tenga un impacto muy fuerte en las calles, Bolivia es un país en el que las calles pesan mucho en la política, pero aún así no hay como estar en el sistema político, formal, oficial, parlamento, presidencia o algún cargo ejecutivo, incluso el judicial, inclusive en algún momento posiblemente el electoral. Es decir, estar dentro del juego no es lo mismo que estar gritando desde la grada, por más de que armes el quilombo que armes en la grada. Te pueden escuchar, pero no es lo mismo que jugar el partido. Entonces definitivamente pesa. Solo que estamos frente a un político como es Evo Morales que mueve además, mueve sobre todos los medios. Todo lo que dice Evo Morales en conferencia, en Twitter, en cualquier medio, tiene algún impacto. Sí. Tiene algún impacto, porque lo exagera, todo porque sabe que no tiene la palestra política, entonces tiene que conseguirse su micrófono y lo ha estado haciendo bien. Hemos estado todos, y lo seguimos haciendo ahora, hablando de Evo Morales, por más de que no oficialmente no sería en este momento, según los fallos justamente del tribunal, no sería ni candidato, ni presidente del MAS, sería simplemente dirigente de las federaciones del Trópico. Pero aún así ha permeado en toda la estructura política y sobre todo mediática del país. Por lo tanto, todavía hay mucho que escribir. Todavía hay mucho juego por delante y hay que estar atentos a cómo se mueven las fichas. Julio, qué agradable conversar contigo. Te vamos a volver a invitar porque está la vida política de nuestro país tan dinámica, va dándose tantos giros, etcétera. Te agradezco infinitamente la gentileza al aceptar la invitación. Gracias a ti, Omar, un gusto. Muchísimas gracias. El politólogo Julio Ascarruns conversando con nosotros, visitándonos en esta noche en Cartas sobre la Mesa para hablar de la política que vive nuestro país tan ferviente y dinámicamente en este último tiempo.